Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio de Genética Sagrada. Hoy nos encontramos desde Casa Amarilla con un tema muy también interesante, como lo han sido todos, sabiendo que es tan importante seguir abordando estas temáticas sobre la salud mental, el bienestar. Y hoy vamos a hablar justamente porque es importante ir a terapia, desde el ámbito de la psicología, desde la psicoterapia. Y hoy estoy muy contenta porque nos acompaña una mujer también muy especial, como todas las que nos ha acompañado. Y sobre todo es porque acá con Tati nos graduamos junticas en el colegio, luego de mucho tiempo sin saber una de la otra, volvemos y coincidimos en este espacio tan especial también que tenemos para las terapias. Y hoy con Tati vamos a conversar justamente qué es ese tema de la psicoterapia. Vamos a conversar un ratico sobre este tema que está de auge y que es crucial para nosotros, que es la salud mental y el bienestar. Y bueno, Tati, te voy a dar la palabra para que te presentes y ya vamos conversando para que hoy las personas que nos están acompañando puedan conocer este tema más a profundidad. Muchas gracias, Lau. Bueno, gracias pues como por el espacio que me brindas. También de antemano agradecerle pues como a todas las personas que se disponen para escucharnos. Muy agradecida pues contigo, agradecida con la vida por encontrarnos y como porque se geste este tipo de espacios para hablar de temas que a todos nos conciernen y que finalmente hacen parte pues como de nuestra humanidad, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Disney Tatiana Correa Cano, como lo decías, pues estudiamos juntas hace mucho, que desde ese entonces, desde el 2011, que no teníamos pues como contacto. La vida pues nos vuelve a encontrar nuevamente, ya desde unos roles distintos, en este caso pues ya graduada, en mi caso, como psicóloga, ejerciendo la psicoterapia, justo también en un espacio que compartimos en común, que es el Manantial. Sí, Tati, mira cómo es de bonita la vida, especial, cómo nos volvemos a reencontrar con ciertas personas y que coincidimos justamente en esto, en ese tema que es estar como en ese servicio, acompañar a otros desde esa parte emocional. Tú ahorita en ese papel como psicóloga, como psicoterapeuta. Bueno, Tati, ¿cómo llegaste a encontrar ese camino que tú dijiste, quiero formarme desde el ámbito de la psicología? Bueno, Lau, yo siento que eso es un llamado desde siempre, ¿cierto? Si bien cuando yo estaba pequeña, recuerdo 4 o 5 años, pues yo decía que quería hacer muchas cosas en la vida, ¿cierto? Pero siempre hubo ahí como un llamado al servicio, ¿cierto? Al acompañar al otro, al comprender como muchas situaciones, y eso fue algo que se fue formando, ¿cierto? Se fue consolidando con el paso del tiempo. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio yo decía, bueno, yo quiero ser psicóloga, pero antes de eso, 13 años más o menos, yo leo un libro, me prestan un libro, un profe, de psicoanálisis. A los 13 años leyendo sobre psicoanálisis. ¿Y de quién era ese libro, Tati? De un profe inglés. Pues el autor bueno, sí. El profe inglés me presta un libro de introducción al psicoanálisis de Freud, ¿cierto? Padre del psicoanálisis. En ese entonces, imagínate, pues yo no entendía nada, ¿cierto? Pero sí me llamaba la atención como, ve, qué chévere la teoría, ¿cierto? Lo que este hombre plantea, así yo no entendiera nada. Digamos que fue más como el despertar de una curiosidad, ¿cierto? Y porque entonces en este libro, Introducción al Psicoanálisis, se aborda también cómo inicia el psicoanálisis, ¿cierto? Que inicia con la hipnosis, ¿cierto? Luego se pasa a la sugestión y bueno, todo el método psicoanalítico, y yo digo, yo quiero ser psicoanalista. Con el paso del tiempo, entonces, claro, yo entiendo que ser psicoanalista no es igual a ser psicóloga y que la psicología también es otro camino para acompañar. Yo ya con esa idea pues ahí fija de quiero ser psicóloga, me gradúo, pasan 3 años y a los 3 años empiezo a estudiar psicología. Y claro, la pregunta es como, bueno, ¿por qué después de 3 años? Porque también es algo que yo he identificado pues en mi proceso de autoconocimiento, y es tender a postergar muchas cosas, tender a postergar cosas que son importantes para mí en relación a mi proyecto de vida.
Entonces, después de 3 años empiezo a estudiar psicología, muy apasionada, incluso todavía con el psicoanálisis, porque es algo pues que, algo transversal. Y bueno, me gradúo, empiezo a ejercer, al año más o menos, empiezo a ejercer como psicóloga desde lo institucional. Y si bien desde lo institucional aprendí muchas cosas, fue un espacio muy importante para mí, yo seguía con la idea de quiero ser psicoterapeuta, ¿cierto? Quiero acompañar al otro desde un lugar distinto. Porque desde lo institucional pues igual hay unos lineamientos, hay unos objetivos a cumplir, hay unos tiempos, ¿cierto? Hay unas condiciones de las cuales uno no se puede salir para ese acompañar al otro. Entonces yo seguía con esa idea, seguía formándome de manera independiente en grupos de estudio, en diplomados, con colegas que llevaban pues ya o llevan muchos años más de experiencia pues en el campo de la psicoterapia, de lo clínico, pero no me atrevía, ¿cierto? Yo seguía ahí como no, todavía no estoy preparada, ¿cierto? Todavía me falta más. Entonces quizás me estaba preparando desde lo teórico, pero estaba postergando, ¿cierto? Entonces volvemos a este tema de postergar muchas cosas que son importantes para mi proyecto de vida. Entonces creo que, volviendo pues como a la pregunta, la psicología, la psicoterapia ha sido un llamado desde siempre. Y yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en la adolescencia, yo me preguntaba mucho como, bueno, ¿yo por qué soy como soy? ¿Cierto? Yo siento que yo he sido una persona muy sensible, ¿cierto? Entonces también como esa sensibilidad frente al sufrimiento del otro, frente a ciertas conductas o ciertas situaciones que el otro sufre, que son dolorosas para el otro, que a veces uno dice, bueno, ¿ahí qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué hay detrás de todo eso? Eso siempre a mí me llamó mucho la atención, ¿cierto? Fue como esa curiosidad, pero creo que también parte mucho de ese deseo de conocer, ¿cierto? De saber qué pasa conmigo, por qué me siento de esa manera, por qué pienso de esa manera, por qué no logro, digamos, ubicarme desde un lugar distinto frente a ciertas cosas que me generan malestar, por ejemplo, o porque de muchas dinámicas, incluso familiares, ¿cierto? Entonces creo que ahí van como esas dos cosas, uno, el llamado al servicio, y lo otro también el llamado al autoconocimiento. Creo que fueron como los dos elementos que han estado presentes y que me llevaron a la psicología y a la psicoterapia. Tati, sí, mira que me hace recordar un concepto que le he escuchado justamente a varios terapeutas, y es el tema del el sanador herido, donde justamente es ese ser que se cuestiona, como lo dices tú, ¿por qué postergo? ¿Por qué pasan estas cosas en mí? Empieza uno a ver este tema como de lo que se repite en la familia, y lo empiezas a ver, o sea, empieza a ser muy evidente, pero llega la gran pregunta como, ¿cómo transformo esto? ¿Cómo cambio esto en mí? Entonces, me parece muy, muy especial lo que cuentas de cómo también un autocuestionamiento puede llevar a buscar estas formas como de la psicología, la psicoterapia, estas terapias tan, pues que son, digamos, avaladas, tienen todo un sustento también científico. Entonces, como nuestras propias búsquedas nos impulsan como a llegar a ese punto, tanto para buscar ese bienestar, esa armonía en nosotros, pero también ese servicio, que eso finalmente de estar en modo servicio tiene que ser un llamado como que casi desde el alma, porque tiene muchísimos, muchísimos retos, y que nos exige también esa parte como, mire, si usted observe, si usted transforma muchas cosas, porque de alguna manera cuando estamos en la posición de terapeutas, prácticamente que todo aspecto que viene una persona a trabajar en terapia va a espejear muchas cosas en nosotros. Entonces, si no hemos visto o no hemos fortalecido como dónde va a estar, digamos, esa palabra desde la experiencia que le pueda también como aportar al otro, esto sirve, o poder como dar una buena guía. Lau, pues súper importante lo que tú dices, esto del trabajarse a sí mismo, porque eso es un proceso y eso es un camino de nunca acabar, ¿cierto?
y que de ahí venimos o traigo también esto del postergar bajo la justificación que yo decía como bueno, todavía no estoy suficientemente preparada, y lo pensaba como en términos teóricos, pero es que nunca vamos a estar preparados, ¿cierto? Porque de hecho en este proceso en el quehacer psicoterapéutico, tú no sabes con qué te vas a encontrar, ¿cierto? Es decir, claro, tú te preparas leyendo el caso, estudiando, porque es el caso a caso, ¿cierto? Entonces, estudiando, llevando el caso a supervisión con profesionales que llevan ya muchos años más de experiencia y que te pueden guiar porque uno no se las sabe todas y habrá momentos en los cuales uno dice, yo no sé qué hacer acá, ¿cierto? Y que incluso reconocerse en falta hace parte de esa formación también, ¿cierto? Entonces uno nunca va a estar preparado, pero también es como a veces esa autoexigencia, al menos desde quien habla, de bueno, es que tengo que tener todo muy claro, ¿cierto? Tengo que saber qué hacer en todos los casos y realmente eso no es así. O incluso esta exigencia de, bueno, tengo que ser muy coherente como ser humano, ¿cierto? Y pues la idea sí es esa, la idea es poder ser coherente, la idea es que ese proceso de autoconocimiento pues también te forme a ti como ser humano, pero la condición del ser humano es la imperfección, ¿cierto? Entonces realmente eso es un camino de no terminar nunca, de estar constantemente en revisión, de estar constantemente en ese proceso de autoconocimiento, porque como lo decías, puede que incluso a ti te llegue un paciente o un consultante con un tema X y resulta que tú crees que ese tema X tú ya lo trabajaste, no, tú ya superaste eso. Y este consultante te remueve un montón de cosas y ahí tú te das cuenta, venga, todavía me faltó, ¿cierto? O esto a mí me sobrepasa. Y también es muy ético poder decir, vení, yo no te puedo atender, ¿cierto? No se le va a dar la explicación, ¿cierto? Explícitamente, pero sí es importante también poder ser muy éticos y muy sinceros con uno mismo y hacer parte del cuidado, decirse, reconocerse, esto me sobrepasa, ¿cierto? No soy capaz con esto y poder derivar ese consultante a otros espacios, ¿cierto? Entonces, súper importante pues lo que decías esto del proceso de autoconocimiento, que es algo de nunca acabar, ¿cierto? Sí. Y de revisarse constantemente. Totalmente, Tatis. Y sobre todo acaban quedando un mensaje muy bonito, Tati, y es con lo que decías del postergarnos. Mira que no solamente pues ahorita que nos compartes esa experiencia de vida, cómo postergaste ese tema de empezar a estudiar y también como ya decir, bueno, voy a lanzarme como psicoterapeuta, y cómo justamente muchas veces en la vida muchas cosas las posponemos o creemos que no estamos preparados y entonces decimos como no, todavía no es el momento para practicar este deporte, para hacer este hobby, para estudiar cierto tipo de cosas, o como muchas veces como profesionales, no solamente en el ámbito de que hoy nos convoca la psicología, la psicoterapia, sino en muchos a veces nos frenamos y nos da miedo y decimos como, entonces ¿qué más me falta para yo decir puedo hacer este acompañamiento, puedo ofrecer este servicio como de calidad, esa confianza interior, ¿cierto? Creo que también esto que nos cuentas, Tati, nos está haciendo un llamado a confiar en nosotros, en lo que también decías ahorita, somos seres imperfectos y de pronto podemos ir teniendo unas coherencias, pero realmente en esta experiencia humana hay muchas cosas que son desde el ir aprendiendo, el ir siendo más conscientes, pero justamente la vida como nos va recordando, como confíe en usted, confíe también en esa, pues no solamente desde la formación profesional, que es importante cuando hacemos una carrera o cuando nos formamos en algo, confiar también en esa sabiduría innata de nuestro ser que sabe hacer las cosas de la mejor manera. Desde que uno le ponga corazón, todo funciona muy bonito. Bueno, Tati, yo sí quisiera que nos cuentes, nos expliques, porque para mí pues también es algo que desconozco, porque también pues no es el ámbito que he abordado mucho,
¿Y qué diferencia hay? Uno dice, ay, el psicólogo, el terapeuta, el psicoterapeuta. ¿Qué diferencia hay entre un psicólogo y un psicoterapeuta? Bueno, Lau, pues el psicólogo es ese profesional que tiene su formación en psicología, es decir, un pregrado en psicología, porque la psicología es una ciencia, pues, ¿cierto? Está avalada científicamente, es una disciplina y por ende uno estudia psicología en una universidad, ¿cierto? Está avalado con un registro ante educación, ¿cierto? El psicólogo entonces, bueno, pero entonces psicología, si vamos a descomponer como la palabra, decimos que psico de psique, ¿cierto? Que se traduce como mente o como alma. Y logía, que es estudio, entonces es el estudio de la mente o del alma. Entonces digamos que un psicólogo es ese profesional que está avalado con ese pregrado, con ese título, pero que tiene conocimiento sobre cómo funciona la mente humana, ¿cierto? En términos muy generales, ¿cierto? El terapeuta también es descomponer la palabra terapia. Terapia es un tratamiento, ¿cierto? Y la psico entonces sería psicoterapia, sería el tratamiento de la mente o del alma, ¿cierto? Entonces por eso escuchamos, bueno, los terapeutas, es decir, una persona que está formado para brindar un tratamiento, un proceso de curación, de sanación desde diferentes ámbitos, ¿cierto? Y de ahí encontramos, por ejemplo, las terapias holísticas. Pero entonces el psicoterapeuta ya es ese proceso, ese tratamiento de sanación, de curación de ese malestar, ya sea mental o emocional, pero desde los conocimientos básicos de psicología, ¿cierto? Entonces sí es importante porque a veces creemos que todo el que es psicólogo es psicoterapeuta. No, ¿cierto? O sea, todo psicólogo hace terapia, no necesariamente, ¿cierto? Porque el psicólogo es el que tiene como esos conocimientos básicos en cómo funciona la mente, en cómo funcionan los afectos y se puede desempeñar en diferentes ámbitos. Entonces ahí encontramos el psicólogo organizacional, que es el de las empresas, ¿cierto? El psicólogo educativo, los psicólogos sociales, que se enfocan en un ámbito específico, ¿cierto? Pero los procesos que se llevan a cabo en esos ámbitos no van enfocados, digamos, a un tratamiento en el tiempo, ¿cierto? Un tratamiento prolongado, sino algunas acciones que contribuyen al bienestar emocional, al bienestar social, ¿cierto? Que contribuyen a la salud mental, pero que no son prolongados en el tiempo y por ende los efectos, digamos que no son unos efectos a nivel macro en cuanto a un malestar mental o emocional específico del individuo, ¿cierto? Sé si me hago entender ahí un poquito enredado. Ahí vamos entendiendo. ¿Cierto? Bueno, y pues como decía, entonces el psicoterapeuta, ¿cierto? Ya es ese psicólogo, tiene esa formación, está avalado, pues respaldado, por así decirlo, con ese título, pero entonces se enfoca es en la sanación de un malestar específico, ¿cierto? De, por ejemplo, ya sea una situación de salud mental, ¿cierto? Algo desde la mente o desde lo afectivo, desde lo emocional. Podría decirse como cuando ya uno dice tengo un trauma, pues como cuando ya hay un evento que marcó y transformó, digamos, sí, el comportamiento, la emocionalidad de una persona y ya entra entonces a un proceso de psicoterapia para ir como al punto de origen a transformar eso que vivió o ese suceso que tiene por transformar. Podría decirse que es algo así y tal. Sí, claro, tiene relación. De hecho, todos somos seres traumados, ¿cierto? El primer trauma que tiene el ser humano es el salir del vientre de la madre. Eso es un evento traumático, ¿cierto? Es un desarraigo de ese calorcito, de ese hogar, ¿cierto? Porque es llegar a un mundo donde hay otro tipo de necesidades que se tienen que satisfacer de una manera distinta, ¿cierto? Cuando se está en el vientre de la madre, pues todo llega, ¿cierto? Al nacer, hay que hacer, valga la redundancia, otro tipo de demandas para satisfacer esas necesidades, ¿cierto? Entonces, todos somos seres traumados, pero digamos que cuando alguien llega a un espacio de psicoterapia, es porque algo en el orden de la rutina, en el orden, digamos, ¿cómo llamarlo?, de su vida, falla, ¿cierto? Algo
falla. Hay algo que, digamos, ya no se puede resolver, no se le puede encontrar significado, no se le puede dar lugar. Es decir, ese individuo que llega al espacio terapéutico llega porque algo falló y no sabe cómo arreglarlo, ¿cierto? No encuentra respuestas, no encuentra, incluso no encuentra cómo ponerlo en palabras, ¿cierto? Y que de ahí en el proceso psicoterapéutico también es sanar a través de la palabra, ¿cierto? Darle lugar a eso no dicho, darle lugar a eso que digamos no se ha abordado, que se ha quedado de pronto por allá muy escondido, de lo cual no se ha hablado, y resignificarlo, es decir, darle un significado, darle un sentido distinto. Date un ejemplo, o sea, ¿qué procesos se pueden ir a resolver en psicoterapia? Que tú conozcas, que te hayan tocado a ti. Bueno, en psicoterapia, digamos que como tal puede llegar cualquier situación, ¿cierto? Puede llegar desde una persona con un problema de salud mental, digamos, con un diagnóstico porque ya fue al psiquiatra, ¿cierto? Y le dice, bueno, es que yo tengo depresión. Pero en el espacio terapéutico no es enfocarnos como en ese diagnóstico de depresión, sino qué es lo que generó ese estado, ¿cierto? Entonces pueden llegar personas con problemas de salud mental, digamos ya con un diagnóstico, o como pueden llegar personas con problemas de la cotidianidad, ¿cierto? Una separación, un proceso de duelo, insatisfacción laboral, un conflicto familiar, ¿cierto? Entonces, es decir, llegan desde situaciones emocionales y relacionales, ¿cierto? Como desde situaciones mentales, ¿sí? Como te decía ahorita, depresiones, ansiedad, pero claro, es que todo esto tiene una raíz, ¿cierto? Entonces, digamos que en el proceso o en el espacio terapéutico lo que se busca es cuál es esa raíz, cuál es la raíz de ese malestar, cuál es la raíz de esa experiencia subjetiva, afectiva que trae el individuo, ¿cierto? Entonces me siento, no sé cómo me siento. Bien, ¿eso de dónde viene? Eso, ¿qué hay detrás? Tati, y entonces, ¿cuáles son, digamos, las herramientas de las que se vale la psicoterapia, si así se puede llamar, si no me corriges, para hacer ese tipo de acompañamientos? Por ejemplo, tú ahorita mencionabas la palabra, ahorita mencionaste cuando tuviste la oportunidad de leer tu primer libro de Freud, que hablaba sobre la hipnosis. Entonces no sé de qué herramientas se vale la psicoterapia, qué prácticas se pueden llevar a cabo dentro de un proceso de psicoterapia, y también pues acá de pronto para a los que nos interesa somos saber un poco de dónde vienen, de qué teóricos, los más conocidos pues para mí, para lo común es como hablar de Jung, hablar de Freud, no sé qué otros pues teóricos de los que se han, digamos, se ha valido pues la psicoterapia, que tiene como referencias para esas prácticas en la psicoterapia. Bueno, lo que pasa es que ahí también tendríamos que hacer una diferencia, o tendríamos pues que hablar un poquito. La psicología a nivel general tiene unas escuelas teóricas, ¿cierto? Y de acuerdo a esas escuelas teóricas o esos teóricos, que es por lo que tú preguntabas, pues era también la forma de llevar a cabo su proceso terapéutico, ¿cierto? Es decir, su proceso de tratamiento. Entonces tenemos, por ejemplo, la escuela cognitivo-conductual, ¿cierto? Ellos tienen unos teóricos, no ahondaré porque no, digamos, no es como desde donde me muevo, entonces es poco lo que sé, pero ellos tienen, como te digo, unos teóricos y una mirada del individuo, una lectura del caso, tienen sus técnicas, pero sí se basan un poco, digamos que son más directivos, ¿cierto? Se basan un poco más en dirigir a ese consultante o a ese paciente con unas técnicas específicas de contención ante ciertos síntomas que presenta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una persona llega con ansiedad. Los psicólogos o los terapeutas que se muevan desde esta escuela teórica, posiblemente, vuelvo y digo, desconociendo, ¿cierto? A profundidad, pero podrán enseñarte unas técnicas, por ejemplo, para manejar ese malestar. Entonces, una técnica de respiración, o cada vez que te sientas así, entonces vas a llenar tu mente de pensamientos positivos, ¿cierto? Como son muy directivos, ¿cierto?
Tenemos la escuela humanista existencial, ellos tienen algunas raíces del psicoanálisis también, pero se basan mucho en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Es decir, en este momento te pasa esta situación, bueno, miremos, no nos vamos a ir por allá a buscar en el pasado de dónde viene eso, sino cómo lo trabajamos ahora, qué recursos tienes tú ahora para transformar esa situación, y trabajan mucho desde el arte también, que de ahí viene la arte terapia. Es algo muy, muy bonito, muy interesante. Y está la psicología dinámica, que es pues como la escuela desde donde me muevo, que se basa mucho es en todo, en indagar, hacer un análisis de toda la experiencia de este sujeto, desde la experiencia subjetiva, desde la experiencia subjetiva, pero desde la historia personal, la historia familiar, todo lo que son los antepasados. O sea, es un rastreo, ¿cierto? Es un rastreo porque, digamos que como la escuela dinámica, al igual que la humanista, pero con más profundidad, tiene muchas raíces desde el psicoanálisis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, tú ahorita me preguntabas como, bueno, ¿cuáles son como esas técnicas? Creo que lo mencionabas. Entonces, bueno, el psicoanálisis empieza con la hipnosis, ¿cierto? Luego Freud se da cuenta de que a no todo el mundo le funcionaba la hipnosis, pero era por un tema de sugestión. Habían personas que eran muy propensas a la sugestión y entonces esto funcionaba, y habían otras que no. Entonces él ya empieza a cambiar el método por el método catártico, ¿cierto? Cuya técnica es la asociación libre, es decir, siéntese y hable lo que se le ocurra, ¿cierto? Pero de ahí, entonces Freud lo que hacía era hacer unos señalamientos en palabras específicas del discurso de este paciente, ¿cierto? Entonces, es decir, que la técnica es la interpretación, ¿cierto? Hacía uso de los sueños, por ejemplo, pero no es porque Freud los interpretara, ¿cierto? Sino porque le daba un lugar a ese sueño. Es una construcción que se hace entre el paciente y el terapeuta, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene que ver, cuando yo hablaba de la palabra, es darle un lugar a la palabra, pero ¿qué sentido tiene esa palabra? ¿Cierto? ¿Cómo se interpreta eso que el paciente está diciendo? Pero en base también a que ya haya un proceso en el tiempo. Porque, digamos, me llega el paciente en la primera consulta y yo ya le tiro una interpretación, es una interpretación salvaje porque yo no conozco el contexto, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando se llega a un proceso terapéutico, en las primeras sesiones es conocer la historia de esa persona que llega, ¿cierto? No solamente el motivo por el que llega, sino qué más lo rodea, cuál es esa historia personal, esa historia familiar, todos los aspectos que son importantes. Y ya cuando realmente se inicia el proceso, ¿cierto? Ya es que se empieza a hacer uso de todo esto, ¿cierto? De la interpretación, darle un lugar a la palabra, qué relación tiene eso que tú me estás diciendo en este momento con lo que, por ejemplo, te pasó cuando tenías 8 años. Es un ejemplo, ¿cierto? O qué relación tiene este enojo que tú estás sintiendo en este momento con lo que siempre has escuchado que te dice tu papá o te dice tu mamá, ¿cierto? Porque es eso, es también mirar la forma en cómo yo me relaciono hoy en el mundo, está estrechamente relacionada cómo lo aprendí en la infancia, ¿cierto? Cómo lo aprendí de esas figuras que son importantes, son las más representantes, papá, mamá o quien haya hecho sus veces, ¿cierto? Porque no siempre es papá y mamá, a veces es la abuela, a veces es una tía, ¿cierto? A veces es un hermano mayor. Entonces también cuando yo digo de darle lugar a la palabra es ¿qué significa eso que tú estás diciendo? ¿Qué significado tiene eso para ti en relación a tu historia de vida? Entonces no sé si de pronto son un poco complicado, ¿cierto? Pero no sé si más o menos como que responde a la pregunta que me hacías. Sí, Tati, claro, y conocer pues un poco de dónde viene pues esa línea desde las escuelas de la psicología, que pues ya los que manejan esos temas saben a profundidad, y son muy interesantes esos enfoques de los cuales se desprenden, se crean, se fortalecen ese tipo de herramientas según pues como el proceso que se vaya a acompañar desde esa psicoterapia, y que me parece muy fundamental porque es verdad, o sea, somos todos seres humanos, pero cada uno tiene, digamos, ciertas herramientas que funcionan o no funcionan, según la apertura, según
como también la predisposición biológica y muchos aspectos del ser, en lo que de pronto a mí me va a funcionar más fácil el arte terapia, pero de pronto a otra persona le va a funcionar una hipnosis. Entonces somos como tan distintos que también requerimos de que haya tanta variedad de tipo de terapias para poder atender pues como todo lo que requiere este ser humano con sus complejidades. Sí, súper importante eso que tú dices, de que a todo el mundo no le funciona lo mismo, ¿cierto? Y eso radica en muchos aspectos, ¿cierto? Eso radica en la predisposición de la que tú hablas, eso radica también en la personalidad, ¿cierto? O sea, son muchos los aspectos ahí que influyen, entonces incluso por eso no se habla de, al menos pues desde mi persona, creo que no es hablar de, es que esta es la que funciona, ¿cierto? Realmente uno se enfoca por una escuela teórica o se enfoca por un tipo de terapia, porque eso también está relacionado con cosas de uno, ¿cierto? Es decir, uno no elige al azar, o sea, no es algo azaroso decir me inclino por el psicoanálisis, me inclino por la humanista, me inclino por la cognitiva, no, eso de una u otra manera está enlazado con algo de uno, ¿cierto? Algo que tocó, que hizo eco, que hizo conexión y uno dijo, por aquí es, ¿cierto? Y eso mismo pasa con las personas que se acercan a los diferentes espacios terapéuticos, ¿cierto? Y acá le quito el psicoterapéuticos y lo dejo solo como terapéuticos, porque te lo decía ahorita también, por eso se hablan de terapias holísticas, ¿cierto? Porque a todo el mundo no le funciona lo mismo, a todo el mundo no le gusta lo mismo, y habrán personas que digan, no, a mí ir al psicólogo no me gusta, ¿cierto? Y he ido y he estado con tantos psicólogos y no, a mí eso no me funciona. A mí me funciona más, por ejemplo, una terapia Reiki, maravilloso. A mí me funciona, por ejemplo, para la ansiedad, la aromaterapia, maravilloso, ¿cierto? A mí me funciona, por ejemplo, el arte terapia, excelente, ¿cierto? Entonces eso es el caso a caso, ¿cierto? Tiene que ver con el caso a caso. Entonces, sí es como bastante importante eso y que también está relacionado con los tabú, o sea, con los tabú que todavía se tiene, no solamente en las terapias alternativas, ¿cierto? En la psicología también, ¿cierto? Hay un montón de tabús respecto a, y lo escucha uno incluso de los mismos profesionales, ¿cierto? Como no es que esta es la que funciona, ¿cierto? Esta es lo otro no. No, le funcionará a cada persona. Incluso creo que era un docente que en algún momento lo escuché decir que el mejor terapeuta es el de uno. Es decir, con el que uno se siente bien. Claro, exacto. O sea, para mí, ¿cuál es el mejor terapeuta? El mío, porque a mí me ha funcionado. Porque a mí me ha funcionado y porque con ese llevo ese proceso, ¿cierto? Es mi mejor terapeuta y puede que yo te lo recomiende a ti y tú digas, no me gustó. Y eso no quiere decir que sea malo el profesional. Exacto. Entonces es como eso, el caso a caso, y bien importante pues eso que tú mencionabas, no a todo el mundo le funciona lo mismo. Y como dicen Tati, para gustos colores, y así funciona también en el mundo de las terapias. Ahorita Tati, para como hilar ahí, también es que esta era una pregunta, ¿cuáles son los retos de la psicoterapia, de la psicología en este momento actual? Porque aunque sea avalada por la ciencia, porque ya está reconocida, porque ya se llevan muchos años ya siendo parte de las instituciones, digamos, establecidas, también para algunas personas, sobre todo en estos pueblitos que son, digamos, más alejados como de las grandes ciudades, donde todavía se tiene percibido que como, ay, ¿para qué va a ir al psicólogo? Que si usted va a ir al psicólogo, entonces está loco, si va a ir al psicólogo es porque está mal. Entonces, todavía aún así, si bien los terapeutas holísticos tenemos aún más retos porque todavía el tema de los cristales, de la aromaterapia, de la energía, del biocampo del cuerpo todavía sigue siendo algo apenas en apertura, pero uno creería como no, un psicólogo no, pero todavía aún en esta actualidad hay retos. Entonces quiero que nos hables un poco de esos retos actuales. Bueno, yo creo que no solamente son retos actuales, sino que son retos que han estado desde siempre, ¿cierto? Y que pues justamente es como un llamado a bueno, cómo sortear este tipo de retos, porque estamos en
en un momento en el cual se habla mucho de salud mental, pero al mismo tiempo hay muchas barreras para acceder, ¿cierto? Para acceder a espacios de salud mental, para acceder a procesos terapéuticos, termina siendo muy complejo. Y también uno de los retos es el hecho de ese temor a mostrar la vulnerabilidad, ¿cierto? Esa resistencia a exponerse, ¿cierto? Porque es que finalmente el proceso terapéutico es usted desnudar su alma, ¿cierto? Es desnudar su historia, es desnudar y es mostrar eso que es tan vergonzoso para uno, ¿cierto? Esa historia familiar que uno dice, uy, no, ¿cierto? Esa historia personal que uno dice, qué vergüenza que el otro me conozca. Y más allá de eso, es qué vergüenza conocerme y aceptar realmente esto que sé que está ahí, pero es como, no hablemos de eso, ¿cierto? Ahí sí como la película, no se puede hablar de Bruno, ¿cierto? Entonces, creo que uno de los retos más grandes es eso, la misma resistencia que como seres humanos tenemos a mostrar la vulnerabilidad, porque es que un proceso de psicoterapia es un proceso de sanación, pero también es un proceso de autoconocimiento, y qué cosa más difícil que uno conocerse a sí mismo, ¿cierto? Porque es que uno conoce la construcción que uno ha hecho en base a la cultura, en base a la sociedad, en base a la dinámica familiar en la que creció, ¿cierto? Es decir, en base al otro. Pero ¿qué hay de eso que está dentro de uno, que es muy de uno y que, como te lo decía yo ahorita, la pregunta que yo me hacía en la adolescencia, ¿y yo por qué pienso así? ¿Cierto? ¿Yo por qué? Pues porque se me vienen esos pensamientos tan raros. Yo no quiero pensar eso, pero eso llega, ¿cierto? O yo por qué me siento de esta manera. O sea, ¿por qué las personas somos como somos? ¿Cierto? Y eso tiene una raíz, y eso tiene una explicación, pero será una explicación que se construye, ¿cierto? Y que es muy subjetiva finalmente, y que incluso también otro de los retos es la creencia a veces de las personas de, bueno, yo voy al psicólogo porque tengo algo, cúreme y quíteme esto. Y el psicólogo es el que sabe. Uno no sabe nada, ¿cierto? Uno no sabe nada. Es decir, en teoría uno sabrá algunas cosas, pero de ese paciente, de ese otro que llega, uno no sabe nada. Realmente el terapeuta, el psicólogo, el terapeuta, pues en este caso concreto que le estamos hablando, termina siendo un guía, termina siendo una persona que acompaña, termina siendo una persona que incluso hace espejo, y a través de ese hacer espejo permite que el otro, claro, se refleje, que el otro vea lo que no ha podido, no ha querido ver, ¿cierto? Que el otro diga, ve, yo no había pensado eso, ve, yo no me había dado cuenta de eso, ve, qué interesante, y empezar a elaborar y empezar a construir y a darle un sentido distinto, ¿cierto? Como lo decía ahorita, darle lugar a la palabra y a través de eso a la historia. Entonces creo que sí, creo que son pues como esos tres grandes retos, las barreras que hay para acceso a la salud mental, porque no es un desconocimiento pues que no todo el mundo se puede costear un proceso terapéutico, porque un proceso, para que sea proceso, no es 1, 2 o 3 consultas, sino que es algo en el tiempo, ¿cierto? Es algo que requiere frecuencia. Y bueno, las EPS, pues hay unas dificultades con las EPS también, como para poder acceder a través de los servicios públicos. Entonces sería la barrera para acceder a los espacios de salud mental, sería la resistencia a la vulnerabilidad, ¿cierto? A exponerse, y que no es fácil, ¿cierto? Desde la experiencia, no solamente pues como psicóloga, sino desde mi experiencia personal, porque de hecho desde que yo entré a la universidad hasta la fecha siempre he estado en proceso terapéutico, ¿cierto? Siempre he estado en mis procesos, en mis espacios, porque como lo decía ahorita, es algo de nunca acabar. Es un proceso de autoconocimiento, de revisarse, de usted volver otra vez sobre lo mismo, decir, ay, no, esto no lo he superado, ¿cierto? O me faltó esto, o me pasó esto que me recordó tal cosa, ¿cierto? O me movió. Entonces, bueno, entonces sería eso, la barrera para acceder pues, a los espacios terapéuticos, la resistencia a mostrar la vulnerabilidad, y este tabú también de creer que el profesional, llámese psicólogo o cualquier otro terapeuta, es el que te va a solucionar la vida, pues el que te va, es como yo llego con algo y venga, quíteme esto de encima y ya, hágale usted.
pero realmente la persona es la que trabaja, la que debe trabajar en sí mismo, la que debe elaborar, reelaborar un montón de cosas. Entonces, como decía ahorita, el terapeuta simplemente es un acompañante, es un guía y es un espejo. Sí, Tati, tocas unos puntos muy interesantes, y el que más me llama la atención es ese último de pues, uno con una terapia, una o dos terapias, indiferente la terapia que sea, como cualquier tratamiento médico, hay esa mala concepción de que por una o dos veces que usted fue al terapeuta ya va a arreglar la vida, se le va a arreglar la vida, pues como el típico culebrero que te dice, véngale, yo le hago esto, que acá le voy a quitar todos los males y mejor dicho le voy a resolver todo. Pues eso, ojalá fuera así como una fórmula mágica, con un botoncito que usted le dicen, ya acá solucionamos todos los miedos, todas las tristezas, rompimos todos los patrones, todas las creencias limitantes. Muy bueno sería, ¿cierto? Pero es un proceso que requiere justamente ese confrontarse, decirnos, me permito quitarme esta máscara en un proceso terapéutico, abrir mi vulnerabilidad, abrir el corazón, permitir al menos que ese sea mi espacio seguro para yo empezar esas transformaciones. Y nada más que es una valentía también el hecho de permitirse un acto terapéutico que ojalá todos tuviéramos la posibilidad, que fuera como algo socialmente tan avalado, tan necesario, que todos pudieran acceder fácilmente, porque lo que mencionabas, Tati, pues realmente hay que tener unos recursos y una estabilidad económica para uno decir, yo soy una persona que voy a terapia cada 8 o 15 días, me lo puedo permitir, porque muchas personas no se lo pueden permitir, y por estas otras instituciones de salud a veces la calidad no es tan buena, porque se vuelve como lo mismo, como cuando tú vas a una cita médica que medio te atienden y el profesional, por lo que le exigen, no lo estoy diciendo por el profesional, mira más al computador que a la persona, el ser humano que tiene ahí. Está muy deshumanizado muchos de estos procesos, desde la medicina, bueno, pero ese no es el tema, pero también es como que algo que te toca mucho el corazón, porque la salud física, la salud mental, la salud emocional, todo debería ser muy humanizado, porque se nos ha como que olvidado que es que estamos tratando con seres humanos, con un ser que está sintiendo, que tiene sus situaciones vulnerables. Entonces se ha automatizado mucho pues como esa parte, pero yo sé que lo estamos recordando y lo estamos transformando como humanidad, como en sociedad. Tati, ¿cuáles serían entonces esas experiencias significativas para ti en estos años de experiencia que te hayan tocado, que te hayan también como reafirmado, como fue, pucha, por eso fue que yo estudié psicología, que hayan sido bien bonitas, que te hayan tocado el corazón? Bueno, mira que pues experiencias han habido varias, ¿cierto? Pero hay una experiencia en particular, y volvemos con esto del institucional, ¿cierto? Porque pues te contaba ahorita que yo empecé a ejercer desde lo institucional y me quedé pues un tiempo ahí cuando mi deseo era otro, ¿cierto? A pesar de que fue un espacio que me formó en muchos otros aspectos, que me permitió experiencias muy bonitas, pues mi deseo estaba puesto en otra parte, en otro lugar, ¿cierto? Pero entonces, como lo mencionaba ahorita y que tú hacías mención a esto de las atenciones desde lo institucional, pues hay unos lineamientos, ¿cierto? Realmente en lo institucional a ti te exigen cumplir, digamos, con ciertos criterios, con unos tiempos, de los cuales pues tú no te puedes pasar, ¿cierto? Y que tú no te puedes, digamos, extender como en un proceso terapéutico particular en el cual tú te vas a indagar toda la historia del individuo. Ahorita yo lo mencionaba, lo familiar, lo personal, lo social, o sea, es algo muy amplio. Entonces resulta que estando yo en lo institucional, me llega pues un caso de una adolescente, en ese entonces tenía 13, iba a cumplir los 14 años, por una situación pues académica, ¿cierto? Había tenido como un conflicto con otras compañeras y me llega pues el caso como, bueno,
haga unas asesorías con esta chica como para manejar todo lo que es resolución de conflictos, sí, en ese entonces era eso, resolución de conflictos, ¿cierto? Y para evitar pues como que se vuelva a generar esta situación a nivel pues institucional, a nivel pues del colegio, ¿cierto? Entonces yo recuerdo que yo empecé a trabajar con esta chica enfocándome en eso, resolución de conflictos, pero se da una conexión bien importante en el cual esta adolescente me empieza a hablar de su madre, ¿cierto? Me empieza a hablar de su mamá, de la relación con ella y de cómo esto la movía tanto, ¿cierto? De un montón de situaciones que para ella eran muy dolorosas en ese momento. Y claro, si bien ese no era el foco de la asesoría, porque eran unas asesorías, es decir, eran 5 asesorías, algo muy puntual. Si bien ese no era el foco, pues yo le brindé ese espacio, ¿cierto? Como, bueno, empecemos a hablar de esto. Lau, te cuento que de 5 asesorías eso se convirtió realmente en un proceso terapéutico. Yo empecé a atender a esta chica cada 15 días, por un tiempo como de 8 o 9 meses, cuando realmente no era mi función en ese momento, no estaba dentro del marco de lo que yo debía hacer, pero algo pasó, ¿cierto? Algo pasó, o sea, es decir, me conmovió mucho como un adolescente que dice, venga, yo necesito que le den un lugar a este sufrimiento, ¿cierto? Que le den un lugar a esto que yo no entiendo y que me duele tanto, que es tan doloroso para mí. Y aparte porque era un adolescente que le costaba mucho sostener un diálogo sin el llanto. Todo el tiempo era invadida de llanto, todo el tiempo, un llanto. Entonces, claro, yo empiezo a atenderla después de 8 o 9 meses más o menos con atenciones quincenales. Yo le digo como, mira, no te puedo seguir atendiendo porque pues ya nos hemos excedido el tiempo, realmente incluso no contaba como con el espacio porque a mí me tocaba buscar espacios alternos porque yo compartía oficina. Entonces a mí me tocaba como buscar espacios donde tuviera como esa privacidad para poder atenderla. Entonces ella me dice como, ay, pero ¿por qué no? ¿Cierto? Se pone un poco triste y yo le digo, bueno, pero siento que ya has adquirido ciertas herramientas, siento que también has entendido muchas cosas, que has logrado construir algunas otras en torno a lo que pasa en ese vínculo, en esa dinámica con tu mamá. Ella me agradece, me dice como, bueno, te agradezco mucho por haberme escuchado, por haberme dado este espacio. Pasa un año y al año siguiente la chica llega buscando nuevamente un espacio de escucha, pero no conmigo directamente, sino con otra persona que estaba pues también en otra área de salud mental, en el lugar donde yo trabajaba. Pero resulta que no habían contratado a la persona. Entonces llega alguien y me dice, ay, mira, es que hay una chica que está buscando un espacio de escucha, ¿será que tú la puedes atender mientras contratamos a la persona que viene a atender los temas de salud mental? Y yo, así, dale, dile que venga. Cuando veo que es ella. Era ella misma, qué bonito. Entonces, claro, cuando yo la veo, yo me sorprendo porque yo digo como, o sea, ¿qué pasa, cierto? O sea, la vida también, ¿qué me está queriendo decir? Y perdón, Tati, que también tan bonito que esta chica, digamos que una chica adolescente con esa conciencia de buscar ayuda y bueno, terminó el proceso contigo, pero al tiempo sigue buscando ese apoyo. Pues es como tan sabio su ser de decir, bueno, quiero estar mejor y me dispongo a buscar esa ayuda y otra vez contigo, qué belleza. No, y es que a eso vamos, lo hermoso, pues, y por eso lo traigo como algo muy significativo, porque entonces, claro, llega ella y yo le digo como, hola, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame entonces qué ha pasado, por qué estás buscando nuevamente como los espacios. Me empieza pues a contar y yo empiezo otra vez a atenderla. Entonces ella me dice, ay, pero entonces cuando contraten a la otra persona, yo tengo que ir a hablar con ella, yo no puedo seguir hablando con usted. Entonces yo le digo como, bueno, no, dale, entonces sigamos, sigues conmigo, yo te voy dando las citas, pero tú sabes pues que yo debo como buscar un espacio, entonces habrá momentos en los cuales no pueda ser tan frecuente, porque, ¿cierto? Y más porque, claro, es que esto ya se salía de mi deber ser o de mis funciones dentro del cargo que yo tenía en el momento, ¿cierto?
Aún así, pues claro, yo saqué el espacio, no solamente el espacio físico, sino también como ese espacio, esa disposición pues para atenderla, y la atiendo por el lapso de otros 6 meses. Cuando pasan esos 6 meses, yo ya venía con mi cabecita, con esa idea de yo ya no quiero estar acá, ¿cierto? Es decir, yo ya quiero realmente empezar a hacer lo que siempre he querido hacer, que es la psicoterapia. Querías renunciar entonces en ese momento de tu trabajo. De mi trabajo, ¿cierto? Que bueno, eso también es otra historia, porque me costó mucho también. De hecho, cuando, o sea, yo empiezo con mi cabecita como, bueno, no quiero estar acá, quiero otra cosa, quiero hacer psicoterapia, pero entonces, claro, habían muchos peros o muchos miedos, porque en ese entonces yo tenía un trabajo estable, un trabajo bien pago, un buen ambiente laboral, ¿cierto? Tenía unas compañeras con las cuales me entendía muy bien desde lo laboral y desde lo personal, es decir, yo estaba muy cómoda. Todo estaba bien. Exacto. Externamente, pero internamente. Exacto, o sea, yo estaba muy cómoda desde lo externo y todo estaba marchando muy bien, pero internamente algo me decía, ya este no es tu lugar, ¿cierto? Entonces, bueno, me costó mucho tiempo, incluso cuando yo le digo a mi jefe que voy a renunciar, se lo digo con 1 mes y medio de anticipación. Y mi jefe me dice como piénselo, ¿cierto? Como no se vaya, mira, pueden haber otras opciones, no sé qué. Y en el momento en el que yo le dije eso, durante todo ese tiempo, mi jefe y otras compañeras me decían, ¿en serio se va a ir? Y yo sí, en serio, yo sí. O sea, fue muy contundente y fue un tiempo en el cual yo me pude haber arrepentido y me mantuve firme, ¿cierto? Entonces, claro, como yo aviso con 1 mes y medio de anticipación, pues a mi jefe directa, yo también le digo a esta adolescente que ya para ese entonces tenía 16 años, yo le digo, mira, yo no voy a estar más acá, voy a estar por 1 mes. Eso implica 2 cosas, o que hagamos un cierre al proceso que llevamos o una atención particular, ¿cierto? Y ella me dice como, no importa, yo quiero seguir. Y ella no me pregunta ni siquiera usted cuánto me va a cobrar. Y de hecho, cuando yo le dije una atención particular, en ese entonces yo ni siquiera estaba pensando en una retribución económica, sino en sostenerle ese espacio a ella. Sí. Entonces, yo simplemente le dije eso y ella me dice, sí, no importa. Seguimos. Durante ese mes fueron otras 2 atenciones. Cuando es la última atención presencial, que ya a la semana siguiente yo me iba de mi trabajo, esta adolescente me llega con una carta. Me llega con una carta agradeciéndome mucho, ¿cierto? Como haberle permitido el espacio, diciéndome pues cosas muy sentidas desde su corazón, pero hay algo muy bonito que ella me dice y es, nunca pensé que me fuera a gustar tanto conocerme a mí misma. ¡Qué frase tan poderosa! Claro, y estamos hablando de una adolescente que empieza su proceso a los 13, 14 años. Que todos tuviéramos la conciencia de haber empezado un proceso de autoconocimiento a esa edad. Hermosa. Sí, y es una adolescente que realmente tiene una capacidad de introspección, de reflexión, de asociación impresionante. Entonces, claro, me llega pues con la carta y continuamos con las atenciones y hasta la fecha es una paciente que atiendo de manera particular y que ella misma se costea su terapia con el dinero que a ella le da. ¿Cierto? Porque incluso cuando yo le digo como, bueno, ¿con qué periodicidad entonces vamos a agendar las citas? Ella me dice como, no, yo primero tengo que mirar mi economía porque es que nadie me va a pagar las terapias, soy yo quien las va a pagar. O sea, a mí eso me pareció algo hermoso. Y priorizar eso en su vida, o sea, priorizar el bienestar, que eso es un ejemplo inmenso. Claro, entonces por eso lo traigo como algo muy significativo, porque es que estamos hablando de una etapa que es compleja, ¿cierto? Una etapa, como lo decía ahorita, ella empieza su proceso 13, 14 años, ya en estos momentos tiene 17 y ha sido en una búsqueda constante. Entonces, claro, al principio hablaba mucho de eso tan doloroso que era el vínculo con su madre. Ahora todavía está presente, pero desde un lugar distinto, ¿cierto? Ella se posiciona diferente frente a esa realidad que no puede cambiar.
Y es algo muy bonito porque ha logrado construir muchas cosas en base a eso inicial. Y mira que empezamos por un tema que nada tenía que ver. Pero fue llegando a esas raíces y lo que necesitaba ese ser atender para ir mejorando esa relación con ella misma y con su entorno. Claro, y también es como se le dio un lugar a la palabra y también un lugar a la emoción, a ese llanto, ¿cierto? Porque es que era el lugar donde ella llegaba a llorar. Era un lugar donde ella llegaba a ser contenida, ¿cierto? Y también a darle un sentido, porque recuerdo que ella al principio también decía, es que yo lloro por todo, es que qué pena, y yo, no importa, es que es un espacio donde todo está permitido, ¿cierto? Entonces también ella le dio un lugar distinto a ese llanto, y a que era permitido, y a que era válido llorar. Sí, es que es algo tan natural y tan importante para drenar, para hacer esa soltura de lo que a veces hay tan contenido ahí en el interior. Y como un acto tan natural que es llorar, como lo es comer, como lo es respirar, a veces es como tan tabú. Por ejemplo, algo tan típico, los hombres no lloran, que ya la actualidad se ha transformado muchísimo, pero aún así, como es que a veces llora por todo, que entonces pues, es que el llanto es algo tan natural, ese flujo de las agüitas que como que nos aligera el corazón, también pues tiene su... El que llora pues también exageradamente o de manera manipuladora son otros casos, pero cuando es auténtico desde una emoción. Y ahí, Tati, con lo que nos compartes, hay algo que decías ahorita, el mejor terapeuta es mi terapeuta. Entonces, como esta chica dijo, no, es que tú eres mi terapeuta, y con la persona con la que generó, digamos, ese vínculo de confianza, porque algo crucial para todo proceso terapéutico es que tú te sientas en confianza para poder hacer esa apertura, ese despojo. Es algo que yo les digo a mis consultantes, mis pacientes también. Venga, la primera terapia, si va a empezar, y sea sincero, sincera, cómo se siente. Si no, le recomendamos otra persona, pero que usted sienta confianza y se sienta seguro en ese momento. Si no, va a haber otra persona con la que tengas esa afinidad, porque eso innegablemente, por más buenos profesionales que seamos nosotros o el otro, hay personas con las que sentimos más conexión, sea a nivel vibratorio, energético, emocional, porque nos recuerda algo, pero eso es crucial, ¿cierto? Hacer un proceso terapéutico desde que me sienta cómodo en el lugar y con esa persona. Claro, es que mencionas ahí algo súper importante y es el vínculo. Realmente no hay proceso terapéutico que se sostenga si no hay un vínculo, ¿cierto? Como lo decías, podrá ser una persona con muchos años de experiencia y con mucho bagaje teórico, pero si no se establece ese vínculo, ahí no hay un proceso, ¿cierto? Y que de ahí también entonces lo que decía ahorita, a cada persona le funciona algo distinto, ¿cierto? Y también porque es que como el terapeuta es un espejo, tú lo decías ahorita, bueno, puede que me sienta cómodo con X persona porque me recuerda a alguien, claro, te está haciendo espejo de algo, ¿cierto? Y eso es fundamental. A raíz de ahí es que se empieza un proceso terapéutico, cuando se ha establecido ese vínculo, porque es que el vínculo lo que permite es ese desnudar del alma, ese desnudarse de esto, ¿cierto? De esto que hemos construido, que quede solamente eso que es tan propio, tan íntimo, pero también tan doloroso y a veces tan vergonzoso, ¿cierto? Y eso solo lo permite el vínculo, es realmente importante. Entonces sí, esa es como una de las experiencias muy significativas, porque te lo digo, y es, incluso en algún momento también me dijo, me parece tan charro que eres una persona que me ha visto crecer. Claro, y también es pensar crecer en qué sentido, ¿cierto? No solamente desde la edad, porque la conocí 13, iba a cumplir los 14 años, ahora tiene 17, sino también crecer en todo lo que implicó ese proceso de autoconocimiento, de historizar su historia personal, sus vínculos, sus relaciones en el mundo. Entonces realmente es algo muy bonito y es algo que agradezco muchísimo, porque realmente a uno lo construyen los pacientes, ¿cierto? Entonces, y volvemos a lo que yo decía al principio, ese temor de no, es que no estoy suficientemente preparada a nivel teórico, es que necesito prepararme más. Y claro, yo asistía a grupos de estudio, pues todavía lo sigo haciendo porque hace parte de la formación, pero entonces claro, yo estaba en cursos, en diplomados, en grupos de estudio, en grupos de supervisión, los cuales yo no llevaba a caso porque en ese entonces no estaba haciendo terapia, pero sí iba a escuchar, ¿cierto?
pero iba pues como a escuchar toda esta autoexigencia, pero ya uno, cuando ya uno se autoriza, uno se da cuenta que realmente a uno lo hace es el paciente, a uno lo hace es la experiencia con ese consultante o con ese paciente, porque ese es el que te lleva a ti a decir, venga, sentémonos a estudiar eso, porque es que es el caso a caso. Como te decía ahorita, tú no sabes con qué te va a llegar esa persona, no sabes con qué te vas a encontrar. Entonces tú te puedes tener acá en tu cabeza los libros aprendidos con página y párrafo, paso a paso. Claro, y es importante, Sí. porque lo teórico es importante, porque eso también es la forma en cómo vas a hacer la lectura del caso de ese individuo o ese sujeto pues ya que llega ahí, pero realmente a uno lo hacen son los pacientes. Entonces realmente muy, muy agradecida pues como con esa experiencia, con esa adolescente y con todos los que han llegado, porque cada uno me ha enseñado y me está enseñando cosas distintas. Entonces, sí, esa es como una de las experiencias más significativas. Y gracias por compartirla. Y qué admiración también, porque es que cuánto camino se ha ahorrado en cuanto pues a los conflictos, a muchas cosas que cuando no vamos a, pues cuando no tenemos la conciencia de esas herramientas y que nos damos cuenta es después de muchos años después, ya muy adultos, la importancia de ir a un proceso terapéutico, de esa autoobservación y cómo esta chica desde sus 13 años ha empezado una construcción, cuántas cosas no se ha ahorrado en esa relación con su madre, en esa relación con ella misma, con su entorno, porque se permitió y escuchó como desde lo profundo de su ser, ella empezó a buscar estas ayudas y eso es algo de admirar muy bonito, pues cuando vamos rompiendo esos tabús de necesitamos buscar ayuda, necesitamos también como sumarle a ese crecimiento personal, ¿sí? A darnos ese regalo, porque el autocuidado, Tati, no es solamente es estar pues como saludables, vestirnos bonitos, sino también tener esa higiene emocional, también es una autorresponsabilidad estar bien, porque es que son las formas en cómo me relaciono conmigo mismo, me relaciono con el otro. Tati, entonces tú qué podrías como decirnos frente a por qué es importante y ahorita que tenemos más apertura en cuanto a la salud mental, por qué es importante la terapia, en este caso la psicoterapia, en qué le aporta y le favorece a este trabajo tan bonito que estamos haciendo ahorita como sociedad, que es hablar más y ahondar más en la salud mental y preventiva. Bueno, yo creo que la importancia radica también en, como lo mencionabas ahorita, en la medida en la que yo me conozco, ¿cierto? Conozco mi historia, conozco mis limitaciones y mis limitaciones en el orden de eso que aún me cuesta, ¿cierto? De esas cosas que aún no he trabajado, que no he solucionado, porque no somos, como lo decía ahorita, llega un momento en el cual decimos ya, ¿cierto? Culminé y soy un ser perfecto. Realmente esa no es la condición del ser humano, ¿cierto? La condición del ser humano es la imperfección y es estar en falta, pero sí es poder reconocer y ser conscientes de esa falta, porque en la medida en la que yo puedo reconocer y soy consciente de eso, pues también me relaciono distinto con el mundo. Y yo creo que si todos los seres humanos nos permitiéramos espacios de autoconocimiento, sea cual sea el espacio de autoconocimiento, porque hay muchísimos, ¿cierto? Solamente son distintos caminos, ¿cierto? Distintas miradas, pero caminos de autoconocimiento hay muchos. Entonces, si todos nos permitiéramos un espacio de esos, yo creo que seríamos mejores como sociedad, ¿cierto? Porque finalmente todo lo que se ve en la sociedad, las guerras, los conflictos, las dinámicas de violencia, de discriminación, o sea, todo lo que vemos en la sociedad realmente es el resultado de seres muy dañados, de seres muy heridos, ¿cierto? De individuos que están muy fracturados y están muy perdidos en el mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que la importancia de los espacios terapéuticos, de los espacios de sanación, de autoconocimiento, o sea, todo lo que engloba la salud mental, la importancia radica es en poder ser mejores como sociedad. Sí, Tati, totalmente. O sea que más es como esa recomendación, esa apertura que las personas, sea cual sea el camino que elijan, si es el psicoanálisis, la psicoterapia, la terapia holística, como decías ahorita, la aromaterapia,
los cristales, el yoga, tanta infinidad de, incluso hasta, digamos, las mismas algunas religiones. Hay personas que encuentran ahí, digamos, que esas transformaciones, personas que también al unirse que al cristianismo, al empezar un deporte, al empezar una práctica artística, encuentran un espacio de resolución, de encontrarse consigo misma y sobre todo como de despojo de tantas cosas que se cargan. Entonces como busque dónde encontrarse, porque finalmente, como nos has estado compartiendo en este ratico, Tati, todo apunta a ese reencuentro consigo mismo, a ese autoconocimiento, al aprender a habitarnos, porque también es esa, a veces estamos muy al exterior, entonces se nos olvida quién es este ser que está acá con nosotros, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus falencias, sus situaciones a transformar, qué es lo que lo motiva o por lo contrario, qué es lo que necesita poner en límites para no hacerse daño. Entonces es un proceso, busque lo que sea, pero busque un medio de transformación, de autoconocimiento. Claro, y además porque, o sea, no solamente es el hecho de buscarse a sí mismo, sino también de poderse sanar, porque cuando no nos sanamos, vamos por el mundo haciendo mucho daño, ¿cierto? Haciéndole mucho daño al otro, y no siempre es de manera consciente. Habrán ocasiones en las que quizás sí, ¿cierto? Pero no siempre. No siempre somos conscientes del daño que le estamos haciendo al otro, del daño que estamos haciendo incluso en un vínculo. Porque es eso, la forma en cómo nos relacionamos con el mundo, nos relacionamos con los otros, parte de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, ¿cierto? Esas heridas, eso que yo aún no he sanado, pues también lo reflejo al exterior. Entonces es como bien importante eso, ese proceso de autoconocimiento, pero también de sanación, para poder, pues, como decía ahorita, generar el menor daño posible, ser también muy cuidadosos, pues como ser cuidadosos con el otro y con los otros, ¿cierto? Y con lo otro me refiero a todo lo que nos rodea, los animales, las plantas, ¿cierto? El mundo en general, eso que, digamos, eso en el cual nos movemos y que nos habita, eso también es importante cuidarlo. Entonces creo que es supremamente importante pues eso que mencionas. Así es, Tati. Y muchas gracias por eso que mencionas y nos recuerdas. Bueno, Tati, como siempre les digo acá, hay mucho para conversar, pero siempre pues como que mantenemos este límite de tiempo para que sea también muy accesible para las personas escuchar. Y antes, Tati, pues como de ir cerrando, ¿qué mensaje o qué tipcito, qué recomendación para este tema de la salud mental, del encuentro con nosotros mismos, nos quieres hoy dejar para este espacio, para las personas que nos han estado acompañando? Bueno, pues yo creo que algo importante, pues que espero que quede de esa conversación que tuvimos, que quede ahí como grabadito, haciendo eco, es la importancia de, lo decías ahorita, buscar, ¿cierto? Buscar los caminos que nos lleven a un bienestar, ¿cierto? Pero también permitirnos la vulnerabilidad, que no es algo fácil, porque como digo, desde mi experiencia personal es algo que realmente es complejo, porque es enfrentarse a un montón de cosas, no solamente dolorosas, sino también vergonzosas, ¿cierto? Que ahí se mueve. Pero yo creo que el mensaje es permitirse la vulnerabilidad y permitirse un proceso de búsqueda que te lleve al lugar donde pertenezcas, ¿cierto? Porque también empezábamos con esto de mi experiencia de cómo postergar un montón de cosas cuando mi deseo estaba en otra parte, desde siempre, desde hace muchos años atrás, yo sabía dónde estaba mi deseo, pero entonces postergué ese proceso de búsqueda, ¿cierto? Lo dejé ahí como quietecito. Entonces también es como arriesgarse a buscar nuevos caminos, a buscar nuevas salidas, para llegar a donde esté nuestro deseo. Así es, Tati, gracias por esa recordación a la valentía, ¿cierto? Porque hay que ser valientes para tomar decisiones, tanto de transformarnos y de empezar algo nuevo y sobre todo de
mirar hacia adentro. Bueno, Tati, agradeciéndote inmensamente por aceptar esta invitación, por el compartir tu experiencia, tus palabras, tu sabiduría y también agradeciéndote por esa apertura y ese servicio que estás teniendo para esta sociedad, ¿cierto? Porque abrirse a estar al servicio es un acto muy bonito, entonces también honrando mucho esa parte y también, Tati, deseando que sigas con ese crecimiento interior profundo y también a nivel profesional para que sigas acompañando de una manera muy bonita y muy auténtica a esas personas que has estado acompañando y a las nuevas que llegarán. Muchas gracias, Lau. No, pues como decía ahorita al principio, agradecerte mucho a ti pues porque me permitiste este espacio, a las personas pues que se van a permitir escucharnos, agradecerte realmente porque ese es un espacio que no solamente, lo hablábamos ahorita antes de empezar, no solamente es de una transmisión de algo, ¿cierto? De un mensaje, de una experiencia, de una historia, sino que también es un espacio que permite reflejarse nuevamente, ¿cierto? Volver sobre ciertas cosas que le queda a uno también a veces como, no recordaba esto, ¿cierto? O de qué tan importante esto que surgió en medio de la conversación. Entonces realmente es un espacio muy, muy sanador, ¿cierto? Muy, muy sanador y muy bonito, ¿cierto? Entonces es agradecerle a la vida y agradecerle pues a las personas a las cuales este mensaje les llegue y que les salga y que algo de lo que hayamos conversado pues les haga eco. Así es, a ti también, tan bonita la vida como después de haber estudiado juntas, de tantos años sin saber una de la otra, hoy estamos acá dejando estas palabras, el poder de la palabra y estamos acá en ese servicio de terapeutas. Así que acá en la cajita de descripciones vamos a dejar, Tati, también tu contacto para que las personas que estén interesadas en hacer un proceso psicoterapéutico se puedan contactar contigo, tus redes sociales, para que te conozcan un poco más. Y Tati, nuevamente muchas gracias, que en otra ocasión nos pueda convocar otro tema también para seguir compartiendo. Y bueno, dejarles un abrazo muy grande desde el corazón a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Cerramos por este día. Y bueno, nos esperamos vernos muy pronto en otra ocasión con otros temas que vienen muy interesantes. Así que bueno, un abrazo desde el alma, que tengan un feliz resto de día o de noche y bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias.